decía la canción, todo lo que tengo es suyo. Y eso es lo que yo en esta mañana quiero dar, lo suyo. Espero que el Señor tome mi boca, mi pensamiento, y que sea Él el que primeramente me ministre a mí y luego a su pueblo. Amén. Yo quiero comentar, lo comentaba adentro cuando estábamos orando, tenemos que ser sensibles muchas veces a la voz de Dios, que hay veces que creemos, con todas las situaciones que existen, de que escuchamos ruidos o son interpretaciones nuestras o que son cosas que son nuestras, pero muchas veces Dios en su sensibilidad nos habla para que nosotros estemos atentos. El jueves que yo estuve dando un pensamiento aquí, me puso el Señor a orar por Nacho y yo pues sentí eso y quise hacerlo, pero luego vi que se entretuvo, que había gente, y digo, bueno, pues era cosa mía y me fui, aunque siempre estaba orando por él por la situación que tenía. Pero ¿cómo fue eso? Que el mismo día lo ingresaron de urgencia. Por eso digo que tenemos que ser sensibles. Muchas veces no atendemos a esa voz que susurra en nuestros oídos para orar por el vecino, por el amigo, por nuestro familiar, por nuestros seres queridos, por nuestro matrimonio. Y hay veces que el Señor te lo pone en tu corazón y no hacemos caso. Yo quiero que abramos nuestra Biblia en el capítulo 53 de Isaías. Somos un pueblo rebelde desde los principios, a través del pecado siempre hemos estado haciendo las cosas a nuestra forma, como nosotros la pensamos, la vemos, y Dios siempre ha estado intentando buscarnos a nuestras vidas y tratar de llegar a nosotros. Y Él siempre anunció, y en este caso, pues hay una pregunta que yo quiero hacer en este lugar, en esta casa de Dios, precisamente porque ya en tiempo remoto ya Dios lo hacía. Y leemos el capítulo 53, que dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos como sin atractivo, más sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Como he dicho antes, Dios siempre ha utilizado sus instrumentos para anunciar esa salvación, ese propósito de alcanzarnos, de bendecirnos, de ayudarnos, de sostenernos, de cuidar de nuestra salud. Juan el Bautista anunciaba también: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya en los tiempos que ya Jesús estaba aquí, había otro vocero que decía: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado es la carga
por estar separados de Dios. Y hay esas preguntas que se quedan. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Muchos hemos sentido la presencia de Dios, cómo ha tocado nuestras vidas, cómo ha transformado nuestras vidas, cómo ha cambiado nuestras vidas. Pero quizás no hemos llegado a entender el verdadero propósito, porque siempre que estamos necesitados, nos aferramos a la ayuda, pero una vez que no tenemos necesidad, nos olvidamos. Pero Dios siempre ha sido constante, siempre está detrás nuestra, siempre tratando con nuestras vidas cuando nos desviamos, nos soltamos de su mano y empieza a buscarnos de una forma o de otra. Como decía la canción, todo lo que tenemos lo tenemos gracias a Él. Nuestra vida, nuestro aliento. ¿De qué esforzarnos para muchas cosas si no tuviéramos aliento? Las características de un cordero es la mansedumbre. Y yo, cuando veo muchas veces nuestras actitudes, por ejemplo la mía, muchas veces yo me veo que no existe esa mansedumbre. Por cualquier cosa me levanto, me enfurezco y me siento mal. Y eso es la condición de nuestra vida separado de Dios por nuestro pecado que está en nuestros corazones. Necesitamos tener una relación tan íntima con Dios para que eso salga fuera de nosotros. Pero somos tan cabezones, y la palabra se lo decía a su pueblo, somos duros de cerviz. Siempre fallando, siempre cayendo. Hay una palabra en Gálatas donde te dice que el fruto del Espíritu, eso muchas veces lo malinterpretamos, porque podemos leer el fruto del Espíritu, pero luego decimos, uno de los frutos del Espíritu es, y no es. Esta es la característica de Dios, el fruto completo. Pero como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues muchas veces esas características salen si la alimentamos. Y una de las que Dios pide de nosotros, o la que deberíamos de tener precisamente porque somos hechos a imagen y semejanza, es la mansedumbre. Y nos olvidamos. Luchamos, peleamos, queremos hacerlo a nuestra fuerza, queremos tener nosotros el control de las cosas, cuando realmente todo lo tenemos porque Él nos lo ha dado. Hoy lo tenemos y mañana si Él quiere quitarlo no nos lo quita. Mi pregunta hoy es esta: ¿crees que Dios es bueno? ¿Lo hemos cantado? Sí. Amén. ¿Lo creemos de verdad? Por su misericordia, hoy estamos aquí. Estamos viviendo situaciones difíciles, donde quizás nuestro entendimiento no llegue a comprender, pero si tuviéramos un poco de imagen de las cosas que el pueblo de Dios ha hecho durante todo el tiempo que ha existido o que existe, nos damos cuenta de que muchas de las situaciones que vienen precisamente por nuestra dureza de corazón, por desobediencia, por todas las cosas que quizás no llegamos a comprender y las queremos hacer a nuestra forma. El otro día estaba viendo una película que era de la persecución que hay en China. Yo he estado en China y
iba con cierto temor porque me habían dicho que allí había una persecución muy grande, y entonces esta Biblia la llevaba en mi maleta. Yo decía, aunque luego me la quiten o lo que sea, yo llevo la palabra de Dios. Es una tontería, muchas veces decimos, porque con el móvil podemos sacarlo, ¿no? De por sí llevaba la Biblia en chino y todo, precisamente para predicar allí. Pero yo tenía, en cierta manera, cierto temor. Me abrirán la maleta, porque había escuchado de que había una persecución muy grande, que allí no se podía. Yo no vi nada de eso. Al contrario, vi iglesias con cruces rojas en diferentes sitios, y uno de mis compañeros, que era creyente también, que vino en otra etapa, asistió a una de esas iglesias. Y nosotros pues no vimos nada, pero es una realidad. Cuando yo vi esta película, que es de hechos reales, vi cómo maltrataban a la familia, cómo golpeaban, cómo cada vez por un pequeño tratado golpeaban para averiguar de dónde venía ese tratado, de quién estaba difundiendo esos tratados. Y había una persecución tan grande durante toda su vida. Y uno de los años que dice que estaba perseguida esa muchacha, era uno de los años que yo estaba allí. Y yo no vi nada de aquello. Y muchas veces uno te hace el pensamiento al decir, wow, será una exageración. Pero no es así. ¿Cuántas familias están pasando por situaciones difíciles? O emocionalmente estamos mal, y los que están al lado ni se enteran, y creemos que están bien. Si leemos Job, tenemos un ejemplo vivo donde Job en el capítulo 1 dice que era un varón perfecto delante de Dios, delante a los ojos de Dios. Era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice que él, cuando veía que sus hijos se iban de fiesta, que hacían muchas fiestas, él, por si acaso, ofrendaba sacrificio por sus hijos y oraba por sus hijos, para que Dios lo guardara. Pero si habéis leído la historia de Job, ahí hubo una situación donde él no solamente lo pierde todo, sus hijos, sus cosas, sino que él cae con una gran enfermedad. Que dice que se rascaba con una teja. Y hasta la mujer le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y muchas veces nosotros estamos pasando por situaciones difíciles donde ni siquiera el que está al lado tuyo está entendiéndolo, y encima te critica o te dice algo que te hiere más. Este hombre dijo, como suele hablar cualquier de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Pero es que luego no solamente la mujer, sino él tenía unos amigos. Habría que ver los amigos, porque él, como tenía muchas posesiones, y muchas veces tenemos amigos cuando tenemos las cosas y se acercan porque las tenemos. Ustedes muchos habréis comprobado cuántos amigos hay, que en realidad llega la hora de la verdad y todos desaparecen cuando estáis en problemas. Aún hasta familiares. Y estos amigos se acercaron, y sí, utilizando pensamiento y la palabra. Pero al mismo tiempo que estaban haciendo eso, estaban haciendo juicio sobre la vida de la condición que estaba Job. Y eso nos ocurre muchas veces. Vemos que estamos en situaciones difíciles y
Y la primera pensamiento es de no estar haciendo conforme a la voluntad de Dios. Y por eso está pasando por lo que está pasando. Los sentimientos y las emociones hacen olvidar lo más importante, que Dios está con nosotros. Amén. Le damos tanta importancia a nuestros sentimientos y a nuestras emociones que nos olvidamos de que Él es todo, que lo cubre todo. Y actuamos según nuestra emoción, según nuestro entendimiento y nuestro sentido de común, según nosotros pensamos. Pero realmente estamos confundidos. Como decía la canción, aunque muchas veces no veamos las cosas, el Señor está obrando. Él ve nuestro corazón y nuestra condición. Y muchas veces nosotros estamos luchando por esforzarnos y hacerlo con nuestra fuerza. Y lo único que estamos haciendo es interrumpir el proceso de Dios en nuestras vidas. Hay veces que tenemos que pasar por situaciones porque son aprendizajes para nuestras vidas. La gente cree que aprender solamente es tomar los textos y aprendérselos. No, hay que ejercerlo, hay que ponerlo por obra, porque si no, entonces no entendemos lo que realmente está diciendo. No lo estamos usando. Y eso nos ocurre a nosotros. Tenemos mucho conocimiento de esto, pero no ponemos por obra lo que Dios nos manda. Y estamos utilizando muchas veces los sentimientos y las emociones precisamente para actuar en vez de poner las cosas en las manos de Dios. Porque Él te lo dice bien claro en su palabra. Él cuidará de ti. Es solamente como decía tú antes al principio, esfuérzate y sé valiente. Espera en Él. No te anticipes. No te adelantes. Puedes encontrar un problema bastante grande en tu vida si verdaderamente te adelantas al propósito de Dios. Ahí tenemos precisamente la situación de Abraham. Hay una lucha entre hermanos precisamente por no obedecer y no esperar a Dios y hacemos caso muchas veces a la situación y a nuestras emociones. Y vemos dos pueblos que se odian durante toda la vida, durante tantos y tantos siglos. Y son hermanos del mismo Padre. Pero unos son del propósito de Dios y otros fue porque nos adelantamos. Como nos ocurre muchas veces en nuestras vidas. Nos adelantamos. Sigue el anuncio en este tiempo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El Señor nos pregunta a cada momento, ¿quién hemos creído en ese anuncio? ¿Quién hemos creído verdaderamente que Él vino a esta tierra a mostrar esa mansedumbre, y esa templanza, y ese amor, y esa actitud de paciencia, de paz, de bondad, de fe? Para que nosotros aprendamos a vivir en esta tierra de esa manera. Y nosotros nos anticipamos a todo. Y no nos damos cuenta de que el anuncio que Él nos mantiene constantemente desde que Él pasó por esa situación, vivió por tribulación y lo azotaron, lo mataron y derramó toda su sangre precisamente para darte vida. Y nos olvidamos de lo más importante, de que tenemos la vida en Cristo. No podemos ser mansos. Estamos siempre luchando con nuestras propias emociones. No sentimos, no vemos las cosas que vienen y entonces nos anticipamos a recogerlas. No esperamos la voluntad de Dios.
El Señor nos lo dejó plasmado en su palabra, por boca de Él. En Lucas 6:46 nos dejó reflejado algo que nosotros tendríamos que estar meditando constantemente. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edificó una casa, cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y muchas veces nosotros, viviendo la situación en que estamos viendo, vemos nada más que virus por todas partes, nos meten en nuestra cabeza constantemente cuántos muertos, cuántos virus, cuánta gente están afectada. Y nosotros estamos creyendo en vez de mentalizarnos en su palabra. Y llevamos más tiempo recordando todo lo que nos meten en nuestra cabeza y desconfiamos en Dios. Parece como si ya Dios no existiera. Pero Dios está cumpliendo sus propósitos. Amén. Se está manifestando aunque no lo veamos. Está tratando con nuestras vidas. Los mensajes, la palabra, todo está para que nosotros analicemos y mastiquemos y hagamos como la vaca, la regurgitemos y empecemos a masticarla de nuevo para ver qué es lo que Dios nos ha hablado en este día. Porque muchas veces, como yo digo, siempre salimos por aquella puerta y ya no nos olvidamos de lo que Dios nos está diciendo. Y ya empezamos a hacerlo con nuestros sentimientos, con nuestras fuerzas y nuestras capacidades. La gloria de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros, porque somos el templo de Dios. Salomón preparó, obedeció y hizo todo lo que el Padre le había encomendado, y él obedeció, hizo aquello, y la gloria de Dios cayó sobre aquel templo. Si verdaderamente nosotros pusiéramos por obra la palabra de Dios en nuestras vidas, no lucháramos tanto con nuestras fuerzas y nuestras capacidades, seguramente ese fuego inundaría nuestros corazones y podríamos reflejar al mundo lo que hay en nuestras vidas. Pero ¿qué ocurre? Y yo primero, muchas veces llevamos esa cara de amargamiento, de situaciones difíciles, y estamos mostrándole al mundo que somos igual que el mundo. No estamos mandando a que vean en nuestras vidas a un Cristo vivo. Un Cristo que murió y resucitó. Y que quiere hacer con cada uno de nosotros lo mismo. ¿Quién lo ha creído? ¿Quién ha creído a ese anuncio? ¿Quién cree en el anuncio día a día? El otro día me mandaron una canción que me recordó un tiempo de gloria en que se manifestaba, cuando cantábamos nosotros esa canción, se manifestaba el poder de Dios. Y vimos muchas veces moverse ese poder de Dios. Y yo quiero, para finalizar, yo no sé si he dicho mucho tiempo o poco tiempo, yo no me gusta hacer extenderme. Lo que Dios habla, lo habla en 2 palabras. Si lo queremos entender, claro.
finalizar, me gustaría traer esta canción. Para que si nos hemos creído, si verdaderamente hemos creído en su palabra, en sus propósitos, Dios va a obrar en nuestra vida y Dios va a cambiar todo lo que necesitamos. Si estás con problemas, situaciones, si estás con alguna enfermedad, si estás con alguna situación, si no dudes, porque Él está ahí obrando. Solamente tenemos que esperar su tiempo. Hay que tranquilizarnos. Dice la canción: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Si lo has creído, cántalo conmigo. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. No olvidarse nunca, no esté por casualidad aquí. Él os ha traído y va a hacer la obra. El gigante se va a levantar constantemente porque conoce nuestras debilidades y a cada momento va a estar bombardeando tu mente para que vuelvas a caer en la droga, en el alcoholismo, en las depravaciones que sean. Pero si verdaderamente pones tu confianza en Dios, Dios va a hacer la obra en ti. Vamos a ver la gloria